¿Cómo están, amigos? Iniciamos Alerta Empresarial TV. El mundo ha sufrido los efectos de la guerra y desastres naturales, y también la pérdida de vidas humanas y ciudades destruidas. Pero el hombre vuelve a reconstruirlas como remediando su mal accionar. ¿Cuántas de estas ciudades pudieron renacer después de una difícil situación? ¿El Perú está preparado para surgir del desastre en el que nos encontramos? Veamos la nota que tenemos preparada para ustedes. Adelante con la nota. El mundo ha sufrido y vivido muchas desgracias, sean estas causadas por la naturaleza misma, cuando los desastres naturales nos golpean sin piedad, dándonos un aviso de los daños que le causamos a esta tierra, o por las guerras ocasionadas por el odio y el afán del poder del hombre, que causan daños irreparables e imborrables en los seres humanos. Sin duda, estos dos eventos ocasionados por el hombre y la naturaleza desfiguran el paisaje urbano y físico que nos rodea. Sus cicatrices dejan huellas imborrables, aunque el ser humano ha realizado esfuerzos desbordantes para que las huellas de su horror desaparezcan para siempre. Desde tiempos remotos, la codicia por el poder llevó a generar conflictos con otras naciones, produciéndose continuas guerras con el fin de expandir su poderío. Esto dejó muchas víctimas humanas, pueblos devastados y culturas perdidas. Durante el siglo XX, las ciudades han sufrido su destrucción sistemática durante los conflictos, y muchas de ellas han resurgido de sus cenizas, de la forma más espectacular posible. Recordemos la Primera y Segunda Guerra Mundial. Muchos países en Europa quedaron devastados por completo, como si un tsunami hubiera acabado con sus pueblos. El efecto de las tecnologías construidas por la mano del hombre está dejando marcas imborrables en la tierra y están ocasionando pérdidas materiales y de vidas humanas. Pero muchas ciudades devastadas por estos fenómenos han resurgido de sus cenizas, construyendo un nuevo y más confortable lugar para vivir, esperando que nunca más una guerra los vuelva a sumir en desgracia. En Alerta Empresarial TV, recopilamos algunos eventos que dejaron huellas indelebles en nuestro planeta, los desastres climáticos y de lo que es capaz el ser humano en su versión más extrema y destructiva, así como la habilidad para reconstruir ciudades bombardeadas, destruidas y masacradas, causando daños en los cimientos de su civilización. La Primera Guerra Mundial fue sin duda el comienzo de grandes conflictos bélicos desatados en Europa. Esta guerra ocurrió entre los años 1914 a 1918. En imágenes se puede observar cómo quedaron las ciudades posguerra, Italia y Austria-Hungría. Cuántos años de enfrentamientos dejaron muchos países en ruinas y muchas víctimas que lamentar. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo más ciudades destruidas, pero fueron reconstruidas durante la posguerra. La primera ciudad ocupada por los nazis tras la invasión de Hungría fue Budapest, la perla del Danubio, como se le conoce. Posteriormente fue sitiada y tomada por el ejército soviético con el fin de llegar a Berlín. Budapest fue el escenario de encarnizadas batallas que demolieron por completo los cimientos de la ciudad, la cual quedó completamente en ruinas. El puente de las cadenas, hundido en 1945, felizmente reflotado hoy. La ciudad de Colonia, en Alemania, sufrió bombardeos de los aliados en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El centro de Colonia quedó completamente arrasado. Solo quedó en pie la imponente catedral que hasta el día de hoy continúa dominando el paisaje urbano de la ciudad. Del resto, sin embargo, no quedó piedra sobre piedra. Poco después comenzó la reconstrucción. Hoy, Colonia es una ciudad moderna, funcional y acogedora, que ha sabido recomponerse de tamaña herida. En 1937, la ciudad de Guernica fue reducida a cenizas por el ejército alemán y las fuerzas aéreas del ejército italiano.
La operación fue planeada por los golpistas sublevados durante la Guerra Civil Española. El acto pasó a la historia como símbolo de las atrocidades cometidas no solo en España durante el transcurso de un conflicto fratricida, sino una Europa convulsa, oscura y asesina. Estos hechos fueron inmortalizados por Picasso en uno de los mejores cuadros jamás pintados. Otra ciudad que sufrió los daños de la Segunda Guerra Mundial fue Dresde. Los bombardeos de aliados causaron verdaderos estragos en Alemania. Uno de los más polémicos, criticados y bestiales llevados a cabo por la fuerza aliada tuvo lugar en Dresde. Allí, una ciudad estratégicamente poco relevante fue arrasada por las bombas, con un ejército que algunos historiadores han calificado como crimen de guerra. La bella Dresde, en el este de Alemania, fue reconstruida calle a calle y actualmente luce diferente y exuberante. En 1944, la ciudad de Varsovia se alzó frente a la ocupación alemana. La resistencia polaca trató de liberar la ciudad por su cuenta. El resultado fue catastrófico. Los nazis no solo lograron controlar la situación, sino que en venganza destruyeron la ciudad por completo. El 80% de Varsovia desapareció. La reconstrucción fue lentísima, pero lograron sobresalir a este desastre generada por la guerra. La ciudad de Rotterdam, en Holanda, antes de la Segunda Guerra Mundial, era la clásica ciudad holandesa, repleta de canales, casas estrechas y una vida urbana. Todo cambió en 1940, cuando las tropas alemanas, en su avance hacia el oeste de Europa, acabaron con la resistencia holandesa, destruyendo por completo el casco urbano de la ciudad, del que no quedó absolutamente nada. Rotterdam creció de forma exponencial a partir de entonces como una ciudad funcional y con el mayor puerto de Europa. Tras el ataque a Pearl Harbor por la Marina Imperial japonesa, que tuvo lugar el 7 de diciembre de 1941, tropas japonesas desembarcaron en Filipinas y tomaron la ciudad de Manila bajo la ocupación militar japonesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, Manila sufrió una nueva hecatombe por parte de los soldados estadounidenses, quienes, queriendo acabar con las tropas japonesas ocupantes, no dudaron en bombardear y arrasar la ciudad colonial en intramuros, ocasionando de paso un elevadísimo número de víctimas civiles. Por su parte, las fuerzas japonesas se dedicaron a efectuar masacres entre la indefensa población civil de la ciudad. Para Manila, el precio a pagar fue una destrucción casi completa de su entramado. Hiroshima y Nagasaki fue escenario del primer bombardeo atómico de la historia. El 6 de agosto de 1941 cambió la historia para siempre. El ataque de la Armada del Sol Naciente a Pearl Harbor desató la furia del ejército estadounidense y que centró todo su ataque en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Fue el primer bombardeo atómico de la historia. El mismo dejó 240.000 víctimas civiles y grandes daños en ambos pueblos. Sin embargo, luego de la posguerra, supieron surgir de las cenizas para convertirse en grandes ciudades modernas. En tanto, en el Perú, la Guerra del Pacífico tuvo una serie de consecuencias económicas, políticas, territoriales y sociales. Hubo cesiones de territorio, la pérdida y el acceso de nuevos recursos naturales. El país tardó en recuperarse y sus ciudades atacadas siguen en la lucha por convertirse en ciudades modelo. Así como estas ciudades en guerra, otras supieron reconstruirse en el tiempo. Pero no todas las ciudades lograron renacer de las adversidades de la guerra. Chernóbil, en Ucrania, que entonces formaba parte de la Unión Soviética, explotó y causó un incendio que liberó enormes cantidades de partículas radioactivas en la atmósfera. Pero la ciudad fue despoblada por completo. 43 años han pasado y aún sigue sin ser habitada por la radiación en el lugar. Esta fue la primera parte de este informe. Continuaremos la próxima semana con la parte final de esta nota. Nos vemos.
Este espacio llega gracias a Z&Z Perú Consulting. Tu empresa merece decisiones informadas.